reconocido historiador y profesor de la Universidad de Oxford, Sir John Eliot, describía a la monarquía española como una unidad compuesta de reinos. De la misma forma, Juan Solórzano Pereira, en su Política Indiana en 1648, destacaba la importancia de la tierra americana dentro de una unidad que dice que es como la monarquía más extendida y dilatada que se ha visto en el mundo. Nuestra patria por 3 siglos, desde 1521 a 1821, fue parte importante y esencial de dicha monarquía, tal y como el ciclo de conferencias bajo el título México 1521-1821 se forja una nación, de Fomento Cultural Citibanamex, ha demostrado. 300 años que nos configuraron en una Iberoamérica compuesta de pueblos multiculturales, multilingües y multiétnicos en el continente americano y sus islas. La conferencia de la doctora Guadalupe Jiménez Codinach, titulada Consumatum Est, el nacimiento del México independiente, nos remite a la culminación de esta historia trisecular cuando la Nueva España dejó de pertenecer a la monarquía española para convertirse en una nación y en un estado mexicano independientes en el 21. No fue menor la aportación de Nueva España al conjunto de la monarquía, y solo para recordar un dato proporcionado por el doctor Carlos Marichal, más de 25 millones de pesos se enviaron a España entre 1808 y 1811. Correspondientes a impuestos, préstamos y donativos novohispanos. La consumación del periodo de pertenencia a la monarquía hispánica y el nacimiento del México a la vida independiente es un tema que ha sufrido distorsiones, narraciones sesgadas y, peor aún, marginación y desinterés. La doctora Jiménez Codinach, desde la década de los 80 del siglo pasado, se ha dedicado a investigar en los archivos de México y de varios países el periodo de 1808 al periodo de 1821, en un contexto más amplio que el local, regional y virreinal, es decir, en el ámbito de la monarquía española y más allá, en el mundo atlántico y global. En el caso de Nueva España, la fuente de errores y falsedades sobre la consumación en parte se encuentra en el bosquejo ligerísimo de la Revolución de México, desde el Grito de Iguala hasta la Proclamación de Iturbide, publicado en 1822 por Vicente Rocafuerte, originario de Guayaquil, con el seudónimo de un verdadero americano, y en una imprenta en Filadelfia aparentemente inexistente. La doctora Jiménez nos ha señalado que dicha publicación no es una historia política como algún autor la ha querido presentar. Es más bien un libelo hecho por encargo al autor. El propio Iturbide desmintió a Rocafuerte, pero lo dicho por el autor del libelo se sigue repitiendo hasta la fecha, así como una enorme cantidad de adjetivos sobre Iturbide, el Plan de Iguala y la Junta Provisional Gubernativa, compuesta, según Rocafuerte, y cito literal, por los hombres más ineptos o corrompidos, más ignorantes o serviles, en fin, y de la gente más odiada y desconceptuada de México. Un análisis objetivo y serio y comprensivo de la época muestra lo infundado de tales afirmaciones, pero lamentablemente el bosquejo ligerísimo sigue inspirando el discurso oficial y aún a historiadores y escritores que no han acudido a otras fuentes de los años 1820 a 1823. La doctora Jiménez Codinach señala que lo sucedido en 21 y el contenido del Plan de Iguala muestran una suma de proyectos, aspiraciones y experiencias del periodo de 1808 a 1821. De la presencia de esfuerzos insurgentes, pero también de los defensores de las autoridades virreinales, es decir, unos 73,000 soldados realistas nacidos en Nueva España, hijos, hermanos, parientes, amigos y vecinos de los levantados en armas, así como de la mayoría de una población de unos 6 millones de personas que no fueron combatientes. Y nos hace también un recuento de la presencia de ideas y proyectos y personajes de las etapas
tanto del año 8 como de la etapa del 10 al 14, de la del 15 al 17 y de la del 18 al 21, que todas ellas se mezclan, inspiran y aparecen en 1821 en el Plan de Iguala, en los Tratados de Córdoba y en el Acta de Independencia del Imperio Mexicano. 3 documentos fundacionales del derecho mexicano según los juristas más destacados. Afortunadamente, a pesar de que aún persiste en la historia oficial y en el discurso político y cívico distorsión sobre la consumación, existe un nutrido grupo de reconocidos historiadores y académicos que han contribuido con nuevas miradas sobre el periodo 1820 a 1821, como son Carlos Errejón, Moisés Guzmán, Jaime Olveda, Alfredo Ávila, Ana Catalina Ibarra, Alicia Tecuangüey, Rafael Estrada Michel, Jaime del Arenal, Marta Terán, Manuel Chust, Ivana Frasquet, José María Portillo, Rodrigo Moreno, Juan Carlos Casas, Juan Marchena, Juan Ortiz, Luis Jáuregui, Joaquín Espinosa Aguirre y otros más. Todos ellos han trabajado profundas y fundamentadas evidencias documentales en libros muy serios. Ha sido para Fomento Cultural Citibanamex y para quienes trabajamos en este proyecto triple de libro, conferencias y programas una enorme responsabilidad y satisfacción. Gracias en primer lugar al Banco Nacional de México por su apoyo para la realización a lo largo de más de 3 años y en medio de un largo periodo de pandemia todo este proyecto. Agradecemos a nuestros 40 colaboradores académicos que nos brindaron su apoyo y conocimiento en sus textos y conferencias grabadas. Y muy especialmente a nuestras asesoras académicas, Cristina Torales, Teresa Franco y Guadalupe Jiménez Codinach, por su trabajo constante y guía permanente a lo largo de todo el proyecto. Amén de su sabiduría. Al equipo técnico, también, muchas gracias, al de iconógrafos y a mis compañeros de Fomento Cultural Citibanamex, las coordinaciones editorial, de desarrollo académico y de difusión. Y muy especialmente agradecemos a ustedes, al público que nos ha visto y escuchado a lo largo de estas 41 conferencias, las que seguirán disponibles en el sitio web y las redes sociales de Fomento Cultural Citibanamex, a través de Facebook, YouTube y su versión en podcast, para que ustedes puedan tener acceso a ellas. Así como también habrá una futura versión digital del libro impreso. Ha sido un proyecto para enmarcar nuestro 50 aniversario como institución de promoción y difusión de los mejores valores de nuestra cultura, como lo marca nuestra misión institucional, y con la convicción de que la historia y su comprensión objetiva y bien documentada nos permite fortalecer nuestras raíces, nuestra identidad y ciudadanía. Con el respeto de siempre los dejo para ver y escuchar la última conferencia de nuestro programa en las mejores manos, la doctora Guadalupe Jiménez Codinach. Muchas gracias. Guadalupe Jiménez Codinach es licenciada y maestra en Historia por la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México, y doctora en Historia por la Universidad de Londres, Gran Bretaña. Realizó también estudios en la Universidad San Diego de Alcalá y en la Universidad de California en San Diego. Desde 1992 es asesora de Fomento Cultural Citibanamex, institución en donde ha sido curadora de exposiciones históricas, entre ellas México, su tiempo de nacer, 1750 a 1821, México, los proyectos de una nación, 1821 a 1888, y América, tierra de jinetes, esta última realizada en México y en Santiago de Chile. Fue profesora e investigadora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana durante 11 años y profesora de la Universidad George Mason en Virginia, Estados Unidos, y de la Pontificia Universidad de México. Dirigió el programa de archivos españoles de 1987 al 91 en la Biblioteca del Congreso en Washington, D.C. Fue curadora de la renovación de 15 salas del Museo Nacional de Historia, el Castillo de Chapultepec, y de varias exposiciones para el Instituto Nacional de Antropología e Historia entre 2003 y 2010.
Ha publicado diversos libros, coordinado obras colectivas y publicado más de 80 artículos en revistas especializadas. Ha recibido varios premios y condecoraciones, entre ellos el Premio Manuel Pérez Alonso por la Universidad Iberoamericana, el Premio Miguel Covarrubias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también le otorgó el Premio Antonio García Cubas en 2011. Asimismo, le fue entregado el Premio Nacional de Investigación Histórica sobre la Independencia de México, Ernesto de la Torre Villar, la Medalla Generalísimo Ignacio de Allende, el Premio del Ministerio de Cultura de España y la Gran Cruz de la Orden de la Victoria de la República. El tema de hoy que nos reúne es el de la consumación de la independencia de la Nueva España. Le he titulado a este tema Consumatum Est, el nacimiento del México independiente. Es interesante ver que la palabra consumación, según el Diccionario General Etimológico de Roque Barcia del año 1888, para este gran especialista, esta palabra es una de las voces más llanas, armoniosas y profundas del lenguaje humano. Es el arte de perfeccionar, de dar la última mano y concluir enteramente alguna cosa. Viene del latín consumare, es decir, acabar, y cum con, es decir, con y sumare, sumar, es decir, suma, no resta, suma, es decir, perfecciona, termina algo que ya existe, sea un proceso, un trabajo, un hecho o una obra. Significa llegar a lo sumo del hecho, a lo supremo de una obra. Es una palabra que, como les decía, concluye y significa llegar al fin del camino. En el caso de la consumación de la independencia nuestra y el nacimiento del México independiente, trataré de explicar, aunque sea brevemente, cómo se logró finalizar los múltiples esfuerzos por lograr la emancipación, cómo se sumaron proyectos, ideas, sueños, vivencias, experiencias tanto buenas como malas, de muchos personajes y de muchos grupos que desde el año 1888 empezaron a pensar en la separación de la Nueva España de una monarquía común, que era la monarquía española, y especialmente las vivencias dolorosas de una guerra civil que tuvo lugar desde 1810 hasta 1821. Es decir, cómo es que se logró consumar, sumar tanto lo positivo como lo negativo y preparar esa separación. Bueno, recordemos una descripción de lo que sucedió en la Ciudad de México el día 27, era jueves 27 de septiembre de 1821. Según el historiador Niceto de Zamacois, que escribe en el año 1876, nunca se había visto en México algo semejante. Una columna de 16,000 hombres que parecía doble porque la mitad era de los miembros de la caballería, es decir, llevaban los caballos, hizo que la gente que estaba muy entusiasmada verdaderamente estuviera jubilosa durante todas esas horas que duró esa entrada, que motivó a muchas gentes por muchos años posteriores. Las vivas y los aplausos dirigidos especialmente al primer jefe, don Agustín de Iturbide, que entonces era, como dice él, objeto del amor y admiración de todos. Los colores trigarantes, el verde, el rojo, el blanco, que aparecían en las cintas de los sombreros, en los moños de las trenzas, en los ramos de flores, en los adornos de los edificios, de las casas, de las calles, proyectaban una alegría universal. Puede decirse, dice el historiador, que este ha sido el único día de puro entusiasmo y gozo, sin mezcla de recuerdos tristes que han disfrutado los mexicanos. Los que lo vieron, dice, conservan todavía fresca la memoria de aquellos momentos de satisfacción. Sí, fue un día considerado uno de los más felices de nuestra historia, porque después de tanto padecer se llegaba a una consumación sin derramamiento de sangre, con 3 garantías, 3 baluartes de lo que constituiría el nuevo país, que serían la religión,
la independencia y la unión. Se preguntarán algunos, ¿cómo la religión? En un mundo tan laico como el actual, un mundo de tantas posibilidades de creencias, es difícil entender los primeros años de un siglo XIX, que mundialmente era un siglo en donde se le daba mucha importancia a la religión. En esos momentos todos los países de todo el mundo atlántico y en otras áreas pues le daban gran importancia a eso, a la religión. Y en el caso de lo que fue la monarquía española, pues todas estas regiones eran parte de la Iglesia Católica. Quiero insistir en que la palabra de iglesia no significa la jerarquía, los obispos, los arzobispos, los sacerdotes. La palabra iglesia significa comunidad de fieles. Pues en el caso de la Nueva España era toda la Nueva España la que tenía esa creencia. Bueno, es interesante pues pensar que con esos tres baluartes que Iturbide pensó para sostener a la nueva nación, pues vamos a ver qué le va a suceder y cómo, en qué sentido se organiza esa consumación. El jueves 26 de septiembre, un día antes de la entrada del ejército, llegó don Juan O'Donoghue, que era el jefe político y capitán general de la Nueva España, nombrado por Madrid, y se hospeda en el Palacio de Moncada, hoy llamado Palacio de Iturbide, en la calle San Francisco, hoy llamada Avenida Madero. Allí era una residencia que pertenecía a Juan Nepomuceno de Moncada, marqués del Jaral del Berrio, que se la prestó primero, de una manera muy interesante, primero a don Félix María Calleja, el máximo, general de la contraofensiva realista o virreinal contra la insurgencia. Él vivió allí en el año de 1813 y hay que recordar que hay un momento muy interesante en ese año cuando un grupo de personas destacadas de la Ciudad de México va a visitarlo allá al palacio y le piden que él encabece la independencia de la Nueva España, porque es un militar muy preparado, porque su esposa es de San Luis Potosí, sus hijos han nacido allá, son españoles americanos, como la mayoría de estos que estaban ahí hablando con él, y le piden que él organice la consumación. Él les dice, señores, estoy hablando con ustedes y porque les tengo respeto, no los aprendo, porque están ustedes hablando con el recién nombrado virrey de la Nueva España. En ese año 1813 lo acababan de nombrar virrey de Nueva España. Por supuesto no les hace nada a los que lo van a invitar, pero les aviso que es interesante que a él lo hayan imaginado o pensado como posible consumador. El día 27, sabemos que es cuando entra el ejército trigarante, pero quiero advertir que esa consumación en la capital, en la Ciudad de México, es casi una de las últimas, porque por todas las regiones del territorio de lo que fue Nueva España, Nueva Galicia, provincias internas y demás territorios, ya se había hecho la consumación. Los pueblos las hicieron antes que la de la Ciudad de México, que fue de las últimas. Y en todas ellas, los historiadores vemos en los documentos regionales de cada uno de estos territorios, de cada una de estas provincias, una enorme alegría, un enorme entusiasmo por terminar con la guerra y proclamar la independencia. Y así sucedió en todo el país y esto va a terminar el 27 de septiembre en la Ciudad de México. Al día siguiente, que era viernes 28 de septiembre, se reúnen en lo que fue el Real Palacio, ya no es ahora Real Palacio, ahora se va a llamar Palacio Imperial, 35 de las 39 miembros que el Plan de Iguala había pensado que serían los miembros de la Junta Provisional Gubernativa, el primer gobierno que sería la autoridad del nuevo imperio, se llamaría Junta Provisional Gubernativa. Les recuerdo que la idea de junta era muy importante para todos los que participaron desde el año 8 hasta el 21, porque desde el año 8 se les impidió formar una junta de manera legal en aquel año, y de ahí viene lo que va a acabar en una guerra civil muy cruenta, ¿verdad? Entonces se reúnen estos 35 miembros y allí declaran la independencia del Imperio Mexicano.
pero no firman el acta de independencia, como se nos ha dicho y muchos de nosotros repetimos, basados en la historiografía anterior a nosotros. Allí no se firma, ese viernes 28 de septiembre, no se firma ningún acta de independencia del Imperio Mexicano. Esta información de este año, que apenas va a darse a conocer, es el resultado de las investigaciones del doctor Jaime Larenal, y por él sabemos que el día 28 de septiembre no se firmó ningún acta. Lo que se hizo es que se designó una comisión para preparar el acta de independencia del Imperio Mexicano, y el día 2 de octubre esa comisión presentó la propuesta de acta, que después de ser aprobada parece ser que estuvo firmada entre el 2 y 5 de octubre de 1821. Por eso es que don Juan O'Donoghue no firmó el acta. A todos los historiadores nos llamaba la atención cómo, si esa acta había sido firmada el 28 de septiembre, cuando él estuvo presente en el ex Real Palacio, en esa reunión del 28 de septiembre, ¿por qué no había firmado si había estado presente? Es que no existía el acta y entonces no había que firmar. ¿Y por qué no firma entre 2 y 5 de octubre? Pues no firma porque desde el 30 de septiembre de aquel año se había enfermado gravemente y va a morir el 8 de octubre de 1821. El pueblo mexicano, el pueblo de la Ciudad de México, se entristeció mucho porque se le tenía mucho agradecimiento por haber firmado los tratados de Córdoba que permitieron que ya no hubiera ningún enfrentamiento violento ni un derramamiento de sangre, y que se lograra la independencia en medio de unión y de paz y todos de acuerdo. Como se le hace un funeral el 10 de octubre de 1821 y se le va a enterrar en la Catedral de México sus restos, con todos los honores posibles, porque les digo, estaba muy agradecida la población. De hecho, hubo una propuesta de que se le hiciera una estatua en alguna de las plazas de la Ciudad de México. En este año de 21, pues van a aparecer 3 documentos fundacionales de lo que es el Estado mexicano, y no es opinión mía, sino según los juristas. Uno es el Plan de Iguala, del 24 de febrero de 1821. El segundo son los Tratados de Córdoba, del 24 de agosto de 1821. Y la tercera es el Acta de Independencia del Imperio Mexicano, que les decía yo que fue firmada a principios de octubre. Con estos 3 documentos, nos dice el jurista de la UNAM, Raúl Pérez Johnston, se iniciaba el derecho público del pueblo mexicano. Bueno, vamos a hablar de estos 3 documentos, que son los fundacionales, los que logran la consumación. El Plan de Independencia no se llamaba de Iguala originalmente, se llamó, y está así en los documentos, yo conozco 5 originales, se llama Plan de Independencia de la América Septentrional. América Septentrional, que significa América del Norte, es el nombre que normalmente le van a dar, sobre todo a principios en 1810, es como habla así Hidalgo, como habla Allende, hablan de la América Septentrional o del Norte. Así lleva este nombre los originales de este plan, que es un plan compuesto, que es la suma de estos proyectos, de propuestas, de experiencias, de tendencias tradicionales, liberales, modernas, más antiguas, y de la jurisprudencia y el derecho natural y canónico de la época. Es importante replantear su significado y su influencia en nuestra historia, a pesar de una historia oficial que lo ha distorsionado, ignorado a veces o silenciado, tanto al plan como a su autor, Agustín de Iturbide. Historiadores como Luis González y González, Timothy Ana, Carlos Cerrejón, Moisés Guzmán, Alfredo Ávila, Rodrigo Moreno, Alicia Tecuanguey, Jaime Larenal, Rafael Estrada Michel, Luis Jáuregui, Jaime Olveda, Juan Carlos Casas, Juan Ortiz Escamilla, Juan Marchena, Ivana Frasquet, John Tutino, José María Portillo, Manuel Chus y otros más, que no me da tiempo de dar todos los nombres de los que están trabajando en esta época, han contribuido a presentar los sucesos de 20 a 23 con una mirada más objetiva, más comprensiva del tiempo y del espacio en que sucedió, y posible, además,
como el término de una guerra civil iniciada en el año 1810. John Tutino, por ejemplo, piensa que el año 21 es un año clave, que nos obliga a conocer más de la Nueva España antes del año 1810 y el proceso entero del año 8 a 21. Porque de otra manera, si no conocemos esos antecedentes y esas vivencias vividas en estos años tan fundacionales, pues tenemos muchos mitos, muchas construcciones del discurso político, del discurso conmemorativo, nacionalista, pues que no son reales, que en realidad no tienen sustento, que son meras expresiones que hay que cuestionar. Bueno, se ha repetido ad nauseam que el Plan de Independencia de la América Septentrional, proclamado en Iguala el 24 de febrero de 1821, por eso le llamamos Plan de Iguala, nació, se ha dicho, en una reunión de serviles, entre comillas, o reaccionarios en la Casa de los Ejercicios de la Iglesia de la Profesa. Serviles, como se escribía este adjetivo peyorativo, poniendo una barrita en medio de ser, después la barrita y luego viles, es decir, serviles, ¿verdad? Era un adjetivo que se utilizó en las Cortes de Cádiz para señalar a los diputados antiliberales y más opuestos a las reformas. El autor de este calificativo, para hablar del Plan de Iguala, fue Vicente Rocafuerte, nacido en 1783, el mismo año que Iturbide, el mismo año que Bolívar, y que murió en 1847. Vicente Rocafuerte nació este año de 1783 en Guayaquil, en lo que hoy es la República del Ecuador, y escribe un libro que más que un libro es un libelo. ¿Qué quiere decir la palabra libelo? Pues un escrito hecho para atacar, para denigrar a alguien, y entonces está lleno normalmente de adjetivos. Esto es lo que es este escrito que se llama, ya lo veremos, se llama Bosquejo ligerísimo de la Revolución de México desde el Grito de Iguala hasta la proclamación imperial de Iturbide. Rocafuerte llama al plan, redactado por Iturbide, Plan de los Serviles de la Profesa, y describe a la Junta Provisional Gubernativa y primer gobierno del México independiente conformada por los hombres más ineptos o más corrompidos, más ignorantes o serviles, en fin, de la gente más odiada y desconceptuada de México. Esa es una descripción de la Junta que hace Rocafuerte. Pero un análisis objetivo, comprensivo de la época y del espacio en que nació este plan y de los miembros de la Junta Provisional Gubernativa, ¿verdad? Y a partir del 2 de octubre al 5 de octubre, firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, muestra lo infundado de estas descripciones de Rocafuerte. El Plan de Iguala, documento fundacional del derecho público mexicano, está compuesto de la suma de ideas, de propuestos y experiencias positivas y negativas que podemos encontrar en los 13 años de lucha desde el año 8 hasta el 21. Entonces, vamos a analizarlo y vamos a ver si eso se puede comprobar con evidencias, no solamente con meras opiniones, meros rumores o meras ideologías. Vamos a ver si eso se puede comprobar. Y vamos a iniciar. ¿Qué tiene el Plan de Iguala del año 1808? Bueno, el padre Servando Teresa de Mier, ex fraile dominico desde el año 1803, ya no era fraile, por eso ya no le pongo fray, escribía en Londres, aterido de frío, la primera obra sobre el levantamiento de 1810, con el título Historia de la Revolución de la Nueva España, está publicada en 1813, y en las primeras páginas del volumen primero relataba cómo el 15 de julio de 1808 llegaron a México las funestas noticias sobre las renuncias de Carlos IV y de Fernando VII al trono español en favor del emperador francés Napoleón Bonaparte, ¿verdad? Dice que fue, así está por su letra, dice, fue un golpe de rayo que hirió a los habitantes de México. El Ayuntamiento de la Ciudad de México protestó enérgicamente y consideró nulas las renuncias reales. Cuando el barco Esperanza trajo la noticia del levantamiento del pueblo español,
contra los invasores franceses, según Mier, era tanta la alegría y el entusiasmo popular para apoyar al pueblo español contra los franceses que se cerraron las tiendas 3 días, se organizaron procesiones, desfiles con el retrato de Fernando cubierto de flores, y el virrey José de Irigaray fue en peregrinación al Tepeyac en agradecimiento por el alzamiento del noble pueblo español. Es decir, la reacción aquí fue de apoyo total al pueblo español contra los invasores franceses. La coyuntura histórica de 1808 enfrentó 2 visiones de la Nueva España, la sostenida por los españoles americanos o criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México. Y aquí quisiera insistir, como he hecho en otras ocasiones, que la palabra criolla de estos años no es la palabra criollo de la época del Porfiriato. En el Porfiriato se le dio un sentido más que nada, diríamos, racial, que los criollos, decían los del Porfiriato, eran los hijos de españoles nacidos en la península, allá en Iberia, no aquí. Esos son los criollos. No, en la época que estamos hablando, criollo era todo aquel nacido en tierra americana. Por eso era criollo, criado, nacido en tierra americana. Entonces el ayuntamiento capitalino, en su papel de cabeza y voz del reino, dirigido por hombres como Francisco Primo de Verdad y Juan Francisco de Azcárate, sostenía que la Nueva España era un reino y no una colonia, que tenía el derecho otorgado por las leyes castellanas de las 7 partidas y por las leyes de los reinos de Indias a reunir una junta en la ausencia del rey, como lo habían hecho otros reinos federados a la corona de Castilla, y que al abdicar Carlos IV y Fernando VII, la soberanía regresaba al pueblo, según lo planteado por el padre jesuita Francisco Suárez en el siglo XVII, en su obra Defensa de la Fe Católica del año 1603. Los peninsulares, entre ellos varios miembros de la Real Audiencia, se basaban en la política de los Borbones de origen francés, quienes consideraban a los dominios españoles en América como, entre comillas, colonias, al estilo de Santo Domingo francés o Haití. Bueno, pues unos 330 individuos la noche del 15 de septiembre de 1808, encabezados por Gabriel de Yermo, tomaron preso al virrey Irigaray y a su familia, así como a los principales promotores de la creación de una junta de americanos. Es importante destacar que desde aquella noche de 1808 hasta el 14 de septiembre del año 10, fecha de la llegada a la Ciudad de México del virrey Francisco Javier Venegas, la Nueva España careció de un gobierno legítimo. En 1821, en los años que ahora nos interesan, estarán presentes los postulados de los criollos del Ayuntamiento de la Ciudad de México, por ejemplo, la creación de una junta o de un congreso, el trono para Fernando VII, la defensa de la religión, la soberanía popular y la necesidad de unión. En 1821 se encontrarán a Juan Francisco de Azcárate, preso en 1808 por sus ideas, y a José Mariano de Sardaneta, marqués de San Juan de Rayas, acusado de infidente, y a Francisco Manuel Sánchez de Tagle, regidor perpetuo del ayuntamiento, también acusado de ser infiel por haber sostenido la posición del ayuntamiento. Bueno, estas personas, tanto Azcárate como el marqués de San Juan de Rayas, como Francisco Manuel Sánchez de Tagle, serán miembros de la Junta Provisional Gobernativa de 1821, los mismos del año 8. Después de los miembros, también recordemos en el año 9, de los miembros de la conspiración de Valladolid de 1809, José Mariano Michelena, que estaba en tratos con Ignacio de Allende y con Mariano Abasolo desde el año 1808, promueve en 1820 el pronunciamiento de Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, ¿verdad?, cerca de Sevilla, para el restablecimiento de la Constitución de 1802 en España, y además será diputado americano por las Cortes del Trienio Liberal de 1820 en Madrid. En dichas Cortes, Michelena, con Miguel Ramos Arizpe y sus compañeros novohispanos, propusieron un plan similar al de Iturbide, que ya lo conocían ese plan, mismo que lo lograron ver cuando se los presentaron antes de salir para España.
Y lograron estos diputados liberales, novohispanos, que el militar liberal don Juan O'Donoghue, afín a sus ideas, fuera nombrado jefe político de la Nueva España. Entonces tenemos pues aquí la presencia de este conspirador del año 9. Y tenemos también la presencia del sacerdote Manuel de la Torre Lloreda, preso en el convento del Carmen en 1809, ¿verdad?, que por ser conspirador de esta conspiración de Valladolid, que va a apoyar la trigarancia y será el que dio el discurso de la Misa de Acción de Gracias celebrada en la Iglesia Mayor de Páscaro el día 12 de diciembre del año 1822, a consecuencia de la aclamación religiosa del señor Agustín Iturbide, primer emperador de México. También ellos van a estar en la trigarancia. Bueno, con la insurrección de Ignacio de Allende y de Miguel Hidalgo del año de 1810, y hasta el 21 de marzo de 1811, fecha de la aprehensión de más de 800 insurgentes en Acatita de Baján, comparte la consumación del año 2021, la defensa de la religión, de los derechos del rey Fernando, el intento de abolir la esclavitud, una de mayor participación de los americanos en el gobierno de su tierra, la independencia, y repito, no la autonomía, como nos han dicho, no, la independencia, ¿verdad? Y que insistía en la libertad completa, absoluta de la monarquía española. Del movimiento de Hidalgo, de Allende y sus compañeros de 1810 y 1811, 1821 tiene también algunas propuestas parecidas: la defensa de la religión, de los derechos del rey Fernando VII, el intento nada más de abolir la esclavitud, como veremos con la comisión que quería abolir la esclavitud en 1821, la mayor participación de los americanos en el gobierno de su tierra, la independencia, no la autonomía, como un término que ha sido propuesto por algunos autores, como si la independencia no fuese compatible con la defensa del trono de Fernando VII. Claro que era factible. Recordemos cómo muchos de los movimientos revolucionarios de independencia, no solamente en América, sino en Europa, tienen como propósito una monarquía constitucional, por ejemplo, en los años 20, con un rey como sería el caso de Portugal, el caso de Grecia, el caso de Bélgica. La idea es que es compatible la independencia con un rey. También la libertad de expresión, la libertad de prensa, de comercio, la liberación del tributo y otras gabelas, la felicidad y bienestar de la población, la devoción guadalupana, la creación de una junta gobernativa, como será el caso de Ignacio Rayón con la Junta de Zitácuaro, o de un congreso, como es el caso de Morelos con el Congreso de Chilpancingo. No comparte, y eso sí hay que decir, 1821 con el odio al gachupino, al español europeo. No recurre a la violencia, al saqueo y a fusilamientos de civiles inocentes, como sucedió en Valladolid y en Guadalajara por órdenes de don Miguel Hidalgo. Entonces, sí hay diferencias, pero sí hay algunas ideas comunes. De estos participantes de estos primeros momentos de 10 y 11, se unen a la trigarancia José María Faguaga, José Manuel Sartorio, Juan Bautista Rassi Guzmán. Estos tres, que son miembros de la Junta de 1821, fueron miembros de la Sociedad Secreta de los Guadalupes, que apoyaba clandestinamente a Ignacio López Rayón y a José María Morelos. Es decir, estos tres, que van a ser firmantes del Acta de Independencia del Imperio Mexicano, también, pues, aunque participaron desde 10 y 11, también serán miembros de la Junta del año 21. Sabemos que el capitán Ignacio de Allende, que había nacido en 1769 y muere en 1811, tenía contacto con un plan de México que esperaba que se iba a cumplir, y amistad con un Faguaga, no dice el nombre de los varios Faguagas que hay, y además tenía cercanía con Juan Nepomuceno de Moncada, marqués del Jaral del Berrio, y también estaba emparentado políticamente con Francisco Manuel Sánchez de Tagle. Todos más tarde, todos estos nombres serán trigarantes. Bueno, todos habían estado en el primer movimiento de 10 y 11. Es decir, también otro de los miembros de la Junta, nombrado para ser parte de la Junta Gobernativa, fue Francisco Severo Maldonado,
un sacerdote que fue el editor del primer periódico insurgente, el Despertador Americano, publicado en diciembre y en enero de 1802-1811 en Guadalajara. Por lo tanto, tenemos pues estas mismas personas en el movimiento. Bueno, de 1812 a 15 habría que ver dos tipos de influencias muy importantes en este proceso. Recuerden que en 1812 hay un nuevo tipo de revolución no violenta que será la revolución de las mentes, que va a tener que ver con las Cortes de Cádiz del año 10 hasta el año 14, en donde en el año 12 se va a publicar, el 19 de marzo de 1812, la Constitución de Cádiz, que se le llamó la Pepa, precisamente porque haber sido declarado el día de San José, el 19 de marzo de 1812. Bueno, sin conocimiento de la Constitución de Cádiz, no entenderíamos los varios intentos de los insurgentes por tener también una constitución como la de Apatzingán, y tampoco entenderíamos cómo el Plan de Iguala menciona que se va a gobernar con las leyes vigentes, y en el año 2021 las leyes vigentes en la Nueva España era la Constitución de Cádiz. Entonces es un plan constitucional. Entonces, de esa etapa, de los diputados americanos que estuvieron en las Cortes de Cádiz, la mayoría liberales, ¿verdad? Solo uno, no era el liberal, que era un sacerdote de Puebla, Antonio Pérez, los demás todos liberales. Varios de ellos van a ser parte también de la Junta Provisional Gubernativa del año 21. Por ejemplo, don José Miguel Guridi Alcocer, diputado por Tlaxcala, quien llegó a ser presidente de las Cortes de Cádiz, que fue miembro de la Junta Provisional del año 21 y está considerado como el autor de un proyecto de constitución para el imperio en 1822. Entonces tenemos también esta presencia de los que tenían cierta experiencia en el parlamentarismo y en la creación, y son autores también, o fueron autores tanto de la Constitución de Cádiz como en proyectos posteriores. Más claro pues que este plan no puede ser considerado, como lo consideraba Rocafuerte, como un plan anticonstitucional, un plan retrógrado, ¿verdad? Y como veremos en adelante, pues va a estar muy vigente en los años del imperio, desde el 21 hasta el 23, solo se gobernó con la Constitución de Cádiz y con lo que no afectaba al Plan de Iguala, porque sí hay unas diferencias. Por ejemplo, el Plan de Iguala le da igualdad a todos los habitantes de la población del México, de la nueva nación, del Imperio Mexicano, porque todos tendrán derecho a la ciudadanía, sean asiáticos, sean africanos, sean españoles, europeos, todos, criollos, tienen el mismo derecho a ser ciudadanos. La Constitución de Cádiz negaba la ciudadanía a los que tenían algo de sangre negra, y no solamente les negaba la ciudadanía, sino además evitaba que se les contara en los censos. Hagan de cuenta que eran inexistentes todas estas mezclas de mulatos y otros miembros de las sociedades pues, de toda la América Española. De 1816 a 1819, una vez muerto Morelos, con las que el imperio de Iturbide tiene ciertas semejanzas, por ejemplo en su devoción guadalupana. De hecho, todos los movimientos de independencia de todo el periodo fueron guadalupanos, todos. Sabemos que aquí en San Miguel, las primeras banderas de la insurrección no fue ningún estandarte de Atotonilco, la primera bandera de la insurrección, aunque nos los hayan dicho. No, primero los historiadores creemos que no fue ningún estandarte, fue una estampa de la Virgen de Guadalupe que se puso en un palo, la que sacaron de ahí de Atotonilco. Esto es el testimonio del encargado de Atotonilco en ese año, que recibió a los jefes como a las 5 de la tarde con todos unos 600 rancheros que lo acompañaban, y él es el que dice, deja un testimonio, que fue un ranchero el que pidió una estampa y la puso en un palo.
Bueno, ¿por qué decimos los historiadores que el que nos presentan como estandarte de Atotonilco no es? Porque ese estandarte pertenece a una tercera orden franciscana y Atotonilco es un santuario de la diócesis, no es de los franciscanos y allí no había una tercera orden franciscana. Bueno, el imperio de Iturbide va a declarar como patrona del imperio a la Virgen de Guadalupe. Al igual como Morelos y todos los demás querían, siempre estuvo ella presente en todos los proyectos de independencia. De 1816 a 19 tenemos la llegada en el año 17 de Javier Mina. Javier Mina es un caso muy interesante de la unión de dos grupos en Europa. En Inglaterra están los liberales exiliados por la persecución de Fernando VII a los que habían sido miembros de las Cortes de Cádiz y habían escrito la Constitución de Cádiz. Varios de estos diputados se tienen que escapar y se van a vivir a Inglaterra. Y están ahí cuando un grupo de patriotas hispanoamericanos, entre ellos algunos de la Nueva España, que entran en contacto con ellos, empiezan a pensar que la manera de acabar con la guerra violenta en América Española sería liberando primero que nada a la Nueva España, que en ese momento, como antes, había sido el lugar que financiaba al Imperio Español. No se nos olvide que la Nueva España era el principal centro de financiamiento de toda la monarquía española. Fue eso en el siglo XVIII, sobre todo a finales del XVIII y principios del XIX, y seguía siendo pues la región que más recursos le enviaba a España. Pensaban que independizando la Nueva España, pues entonces las otras partes de América serían libres fácilmente. Entonces, ese grupo de patriotas hispanoamericanos, junto con los exiliados españoles de la península, liberales, apoyan una expedición y se escoge a un guerrillero muy famoso, muy jovencito, que se llamaba Javier Mina. Él no es Francisco, es su tío Francisco, y por eso nos equivocamos hablando de él con dos nombres. Él se llamaba Javier Martín Mina, su pariente, su tío, era Francisco, y no se apellidaba Mina, se apellidaba de otra manera, pero se puso el Mina para continuar los esfuerzos de la guerrilla de su sobrino. Bueno, viene Javier Mina con el interés, y eso es muy importante, de unir a realistas insurgentes en un programa de independencia. Eso se va a retomar en 21, unir a los ejércitos, tanto realistas como de los insurgentes, para unidos tratar de conseguir la independencia, y se va a lograr de esa manera. Entonces tenemos esa otra experiencia. Y ahora viene quizá la parte más interesante, ya final del periodo, 1820. Les decía yo que la consumación de independencia pertenece a una ola revolucionaria que se inicia el 1 de enero de 1820 por parte del coronel Rafael del Riego en Cabezas de San Juan, muy cercano a Sevilla, y ahí se levantan estos militares que iban a ser enviados a Río de la Plata a luchar contra los independientes y se rebelan, ya no quieren ir a la guerra, no quieren ir a guerrear contra sus hermanos americanos y exigen además que se vuelva a establecer la Constitución de Cádiz, que había sido abolida en 1814 por Fernando VII. Obligan al rey a aceptarla y así lo va a hacer Fernando VII. Para entender la consumación de nuestro país no se puede olvidar el contexto internacional, el contexto novohispano y el contexto de toda la América española. Todo está ligado, todo está influyendo en nuestra consumación. Hay 3 olas revolucionarias en el Atlántico y en el Mediterráneo muy importantes, en donde nosotros estamos inmersos. Brevemente recordemos lo que sucedía en el año 20 en este mundo atlántico. El 1 de enero hay que recordar la rebelión, el alzamiento de Rafael del Riego, un coronel, y su ejército que iba a ser enviado a Río de la Plata a combatir a los independientes. Los militares de la época están cansados, no solamente en España, sino en gran parte de Europa y en gran parte de la América española y aún en Estados Unidos, de las guerras.
No se nos olvide que en junio de 1815 había tenido lugar la batalla de Waterloo, cuando se terminan las guerras napoleónicas, pero quedan los ejércitos de Europa completamente diezmados, cansados de la guerra, ya no quieren regresar a la violencia. Han sufrido mucho los países como Francia han visto que gran parte de su juventud ha muerto, muchos de los que quedan son muy jóvenes o casi niños, entonces esos países ya no quieren guerra. Lo mismo pasa en lo que después será Italia, lo que es Portugal, lo que será después Alemania, lo que después será Bélgica, es lo mismo, no quieren guerras. En la América Española están cansados también de esa lucha en lo que será después Perú, que precisamente va a consumar su independencia el mismo año, del año 1821. Es lo mismo que sucede en Portugal, en Oporto, donde hay un alzamiento en el año 21 para liberarse y poder tener una monarquía constitucional, cuyo modelo será la Constitución de Cádiz. Lo mismo en Nápoles, lo mismo en el Piamonte, en lo que después será Italia, será la nación italiana. También ahí el modelo va a ser la Constitución de Cádiz. Lo mismo con las islas griegas. En Grecia se busca como ejemplo la Constitución de Cádiz y se busca una monarquía constitucional con un monarca ya hecho. Cuando logran la independencia, que inician su lucha en el año 21, pero terminan hasta el 25, ¿qué hacen cuando ganan la independencia? Pues se traen una familia alemana y los ponen como reyes. Lo mismo hará Bélgica cuando termine su guerra en el año 1830, se traerá una familia alemana y los pondrá como sus monarcas. Eso era el modelo del año 20 y de la época, en eso estamos inmersos. Si no nos acordamos de eso, pues no entendemos también por qué el Plan de Iguala no está proponiendo algo antiguo, anticuado, no, es completamente el modelo de entonces. Bueno, yo quisiera recordarles que no solo militares estaban en desacuerdo con el absolutismo de Fernando VII y con la necesidad de restablecer la Constitución. También había eclesiásticos como Manuel Abad y Queipo, no se nos olvide que él había sido el obispo, nada más obispo electo, no fue nunca refrendado ni confirmado, de Michoacán, y fue aquel amigo de Hidalgo que tuvo que excomulgarlo, porque Hidalgo había cometido delitos que estaban penados por el derecho canónico, sobre todo matar a gente o secuestrar, estaba prohibido. Bueno, pues también tenemos al padre Miguel Ramos Arizpe, un sacerdote de lo que sería, ¿verdad? También el norte de la América septentrional, y todos ellos eran liberales y también todos ellos ayudarán a que se apoye a la llegada de un gran liberal que había sido torturado por las autoridades del absolutismo español y estuvo varios años preso, y logran que se le nombre jefe político y capitán general de la Nueva España. ¿Por qué a Juan O'Donoghue? Porque Juan O'Donoghue sabían que iba a poderse poner de acuerdo con Iturbide, y de hecho se va a poner muy fácilmente de acuerdo y van a considerarse amigos. Iturbide le va a dar mucha tristeza la muerte de su ya amigo, ¿verdad? Que será Juan O'Donoghue. Abad y Queipo, este eclesiástico reformista de amplia preparación, que lo vemos aquí como si fuera un retrógrado, al contrario, era un liberal. Tan liberal era que lo van a elegir los que habían ganado la revolución en 1820 a 23 en España, lo nombran miembro de la Junta Gubernativa Liberal, precisamente del trienio liberal, y lo nombran, pero ya está muy enfermo y está sordo, participa muy poco, y cuando viene el año 23, Fernando VII, ayudado por un grupo que se le llamó los 100.000 hijos de San Luis, soldados franceses, en apoyo de Fernando VII, van a acabar otra vez con la Constitución, la van a abolir, y va a ser perseguido y preso precisamente Abad y Queipo, y va a morir preso en un convento, sordo,
enfermo y va a morir muy triste, Abadi Queipo, preso por órdenes de Fernando VII, por haber sido miembro de la Junta Liberal Española del 21 y 22. Entonces estamos viendo que vuelven a aparecer los mismos que han tenido que ver con la Nueva España. Quiero pues que se den cuenta de que tenemos, ya para terminar, imaginarnos pues que no debemos ver el plan de Iguala como nos los presentó Rocafuerte y que desgraciadamente sigue repitiéndose como si fuera un plan de un puñado de militares y de clérigos interesados en sus fueros y en sus privilegios. No, es un plan sumamente popular. Todos los que hemos revisado de las consumaciones antes del día 27 de septiembre del año 21 en la Ciudad de México, vemos la felicidad y el entusiasmo de los pueblos donde se va consumando la independencia. Todos quieren la paz, todos quieren una nación libre, independiente, y además tienen muchos proyectos para esta nación, que los van a presentar algunos de ellos muy interesantes y muy simpáticos. Por ejemplo, ya después de la consumación, va a haber un proyecto que no se realizó, pero nos habla de algunos que ya tenían esta visión. El pensador mexicano, Joaquín Fernández de Lizardi, él va a proponer que la mujer tenga el voto y además pueda ser miembro del Congreso. No lo conseguimos el voto sino hasta la época de Ruiz Cortines, en 1953, pero ya fue uno de los proyectos que se presentó en el año 21. Entonces, para terminar, yo quisiera decir que no podemos entender el México contemporáneo si no entendemos estos momentos fundacionales. Piensen ustedes en una cantidad de instituciones que tenemos hoy, que nacieron en 21, en 22 y en 23. En 21 nace los ministerios, lo que hoy llamamos secretarías. Nace el Ministerio de Guerra y Marina, precisamente el 4 de octubre de 1821 se fundó la Armada de México, la Secretaría de Marina, pues lo que hoy es la Secretaría de Marina y la Armada. Creo que el primer barco que compramos para esa armada se llamó Iguala, es decir, nace la Armada. Va a nacer en el 24 de febrero del año 22, el Congreso Mexicano Independiente, pero ahora sí Congreso Nacional. Sí hubo un congreso insurgente, que fue el Congreso de Chilpancingo, pero solo en la región pequeña que controlaban los insurgentes, con muy pocos diputados, con 4, con 8, y luego llegaron creo que hasta 16, pero solo en las regiones muy acotadas donde hubo insurgencia, pero no era un Congreso nacional. Este sí, este ya va a ser un Congreso de todos los territorios. El Imperio Mexicano va a tener hasta más de 4 millones de kilómetros. Es enorme. Va a ser un peligro para naciones como Estados Unidos. Le tienen miedo a este gran imperio y por eso sí va a ser fácil para ellos mejor no apoyarlo porque lo ven como una competencia hasta peligrosa. Iturbide ya en su retiro, ya cuando está en Liorna, le comenta a un enviado del gobierno inglés que estaba allí en Liorna, le dice que para él el principal peligro de la independencia de su patria, que es México, es los Estados Unidos. Tiene mucho miedo de este interés que puedan tener por acotar, por detener este imperio que él siente que es peligroso para esta nación. Bueno, desgraciadamente tuvo razón. Entonces yo quisiera nada más terminar diciendo que volvamos a revisar estos documentos fundacionales, volvamos a entender, a investigar y a comprender ese proceso tan compacto, pero tan lleno de propuestas y de experiencias del pasado y sobre todo de la guerra civil, porque entenderemos muchas cosas más y con ello también comprendamos también que Iturbide no es lo que nos han presentado, que Iturbide ha sido denostado, silenciado, despreciado, pero si leemos todo lo que escribió, hay mucha información sobre él en varios archivos mexicanos y del exterior. Nos dan otra visión, otra persona, no la que nos ha presentado, y que recordemos que la historia no se hace por decretos oficiales, como es el caso de la consumación. En 1971, ustedes recordarán que el presidente Luis Echeverría hizo un decreto nombrando único consumador de independencia a Vicente Guerrero. Eso no es historia, eso es política.
y eso no tiene ningún fundamento de ningún tipo en la verdad. Entonces, reconsideremos esto porque no entenderemos quiénes somos si no sabemos cómo nacimos. Muchas gracias.